Ir con esta práctica número 2 de la clase. En este caso, hoy, como explicábamos en clase, vamos a trabajar importando una imagen sobre la que trabajar. En este caso, buscando cualquier imagen dentro de Google o una fotografía que hagamos, cualquier cosa que esté ya descargada en nuestro ordenador, y podemos importarla a este programa. Como decimos, una imagen de mapa de bits que está compuesta por miles o millones de píxeles, dependiendo de la calidad o la definición que tenga, y que, como decíamos, este tipo de imágenes, las de mapa de bits, cuando las estiramos, pierden calidad. Trabajamos con este programa para hacer una imagen digital vectorizada que se forma o se conforma a través de logaritmos matemáticos por puntos o por coordenadas que unidos o que se pueden unir mediante líneas con una muy alta definición, y nos permite ampliarla en el futuro sin que éstas pierdan calidad, ampliarlas a magnitudes muy grandes, ¿vale? Por eso estos programas son ventajosos. Aparte, este tipo de imágenes vectoriales también nos permiten trabajar, pues, por ejemplo, con cortadoras láser, con plotters de corte, etcétera. Por eso es importante tener conocimientos, aunque sea básicos, con este programa, porque es un programa muy útil, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer, y que yo ya tengo ese trabajo previo hecho, es descargar esa imagen, en este caso de Classroom, aunque podríamos descargar cualquier imagen de Google. Sí que recomiendo siempre abrir esa imagen o buscarla a la mayor calidad posible. Después la descargaremos, como hemos visto en clase, haciendo clic con el botón derecho de nuestro ratón y eligiendo en esa pestaña que se abre guardar imagen como, y guardarla, otra cosa que recomiendo, en una carpeta que creemos, que la alojemos en el escritorio, en documentos, donde queramos, pero que sea nuestra carpeta, en este caso, de educación plástica visual y audiovisual. Y dentro de esa misma carpeta podemos ir creando subcarpetas, pues con práctica 1, práctica 2 o práctica paisaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante también tener una cierta organización, un cierto orden en la elaboración de nuestros trabajos. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una carpeta, como vamos a ver aquí, cuando yo abro el archivo con práctica 2 o práctica paisaje, ahí dentro podemos ir guardando el archivo que estamos creando, las imágenes que estamos utilizando para hacer, en este caso, este trabajo. Si lo tengo todo organizado en una misma carpeta, me va a ser mucho más fácil después buscar esa imagen, volver a utilizarla o simplemente poder enlazarla con el programa. Insisto en que esto es muy importante, forma parte de la organización del trabajo y es muy recomendable hacerlo, ¿vale? No solo en la asignatura de plástica, sino en cualquier cosa en la vida. Fijaos, lo que voy a hacer ahora, como decíamos en la práctica, es cambiar el formato del documento, muy importante siempre que empezamos. ¿Por qué? Pues porque en este caso, si nos dan que la especificación, pues para hacer un cartel, por ejemplo, tiene que ser tamaño A3, como sabéis, nos tenemos que venir a propiedades del documento y aquí cambiar ese tamaño del documento. En este caso yo ya lo tenía en A3, posición vertical, que son las especificaciones para este trabajo, y cierro mi ventana y ya tengo aquí mi formato A3. Si cuando yo cambie estas propiedades del documento se me ve así el formato, pues ya sabéis que me vengo aquí a Zoom, lo hago más pequeño y lo centro en la pantalla para verlo completamente. En este caso me interesa verlo completamente porque voy a tener que ajustar la imagen al formato. ¿Cómo se importa o cómo se coloca aquí una imagen que ya tengo, como decía antes, previamente descargada? Pues mirad, me vengo a Archivo y me vengo a Propiedades del documento. En este caso compruebo que es el A3, como digo, si no lo he modificado antes, y me vengo a Archivo, Importar, ¿vale? Vamos a importar. Se me va a abrir el selector de imágenes. Yo en este caso lo tengo en escritorio y he creado una carpeta que se llama Práctica 2, así que la voy a buscar por aquí. Aquí la tengo, Práctica 2, doble clic y aquí tengo la imagen dentro de esa Práctica 2. Ahora simplemente la selecciono y le doy a abrir. Me sale esta ventana donde me dice que si quiero cambiar alguna propiedad de la imagen, la voy a dejar tal y como está, incrustar, desde archivo y renderizado ninguno. Le doy a OK, ¿vale? Aquí tengo la imagen, como veis, se ha colocado ahí y ahora únicamente lo que tengo que hacer es adaptarla al formato. Si quiero, al igual que pasaba con las formas, si quiero que esta imagen se coloque o se haga más grande de manera proporcional, tengo que pulsar la letra Control,
pulsar sobre una de las flechitas de la esquina y ampliar, en este caso, la imagen tirando de las esquinas hacia afuera. Como veis, y si amplío, aquí se ve que la imagen está borrosa, está pixelada. Vais a ver que con la práctica, cuando la hagamos, cuando terminemos este trabajo, ya no se va a ver pixelada, ¿vale? Pulsando la letra Control, como digo, y tirando de estas flechas de las esquinas, vamos a lograr colocar, en este caso, la imagen ocupando todo el formato. Si no pulso Control, ya sabéis que, mirad lo que le pasa a la imagen, se va a distorsionar, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Si pulso Control, no le pasa eso y de hecho, fijaos que se vuelve a recolocar ella sola. Yo, sin pulsar la letra Control, la voy a ajustar a todo el documento. Como veis, está perfectamente ajustada a todo el documento. Eso es. Vale, como voy a trabajar, voy a redibujar todo esto con vectores, pues ahora es muy importante que empiece a trabajar con capas. Es decir, dejar esta imagen en una capa de fondo sobre la que yo voy a dibujar con distintas herramientas que vamos a ver aquí. Fijaos, en este caso me tengo que ir a capa y a vosotros aquí quizá os aparecerá por aquí debajo mostrar capas. Yo en este caso le voy a dar aquí porque es un poco diferente el programa para mi sistema operativo, pero ya os digo que está aquí en capas o en capa y mostrar capas. Se os va a abrir esta ventana que está aquí, ¿vale? Donde podemos ver que podemos crear capas nuevas y fijaos como dentro de la capa 1 ya me dice que hay una imagen. Como yo voy a dibujar encima de ella, lo que voy a hacer es que con la herramienta selección, que está aquí arriba, la primera, recordad, voy a seleccionar la imagen y le voy a quitar opacidad. Y eso se hacía en este campo que está aquí debajo, que tiene una O previa, y yo le voy a poner un 50%. Escribo un 50, le doy a intro y como veis se ha quitado mucha intensidad de la imagen. Para dibujar me viene mucho mejor así, porque al final lo que voy a hacer es una especie de calco, ¿vale? Una vez que tengo hecho eso y que lo he hecho en esta imagen, en la capa 1, lo que voy a hacer es bloquear esa capa. Y fijaos, también es recomendable que esto puede llegar a tener hasta 20 capas en algunos trabajos. Si yo soy organizado o organizada en mi forma de trabajar, es bueno que le ponga nombres a las capas. ¿Cómo se activa ese campo para poner un nombre a una capa? Haciendo doble clic, 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 sobre capa 1 y en este caso, por ejemplo, yo le voy a poner imagen. ¿Vale? Ahora mismo está bloqueada. Si está bloqueada, eso quiere decir que yo no puedo ni seleccionarla ni moverla, pero tampoco hacer nada sobre ella. Fijaos, cojo la herramienta cuadrado, intento hacer un cuadrado sobre esa capa y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Mirad, la voy a desbloquear y ahora sí me deja, en este caso, hacer formas sobre ella. Pero no me interesa trabajar sobre esta capa porque se me va a mover mucho. Cuando coja la herramienta selección, ¿veis? Van a pasar cosas de este tipo, así que lo mejor es importar la imagen, quitarle la opacidad y bloquearla. Esta capa ya no la vamos a utilizar de momento más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Crear una nueva capa. Y en este caso voy a crear una capa, por ejemplo, a la que le voy a poner, imaginaos, pues vectores, ¿vale? Pongo vectores y fijaos, puedo elegir la posición, encima, debajo o como subcapa. Bueno, yo le voy a decir que encima, ¿vale? Lo normal siempre es ir añadiendo capas y colocándolas encima. No pasa nada, porque si yo más adelante quiero mover de sitio esta capa, tan solo la tengo que clicar y arrastrar hacia abajo para colocarla debajo de la anterior. Fijaos ahora, hay gente que está trabajando, crea la capa, pero resulta que tiene seleccionada esta primera. Oye, es que yo intento hacer una forma en la capa nueva y no me deja. Si no deja hacerla, en este caso, es porque solo tenemos seleccionada la capa que estaba bloqueada. Fijaos, esta capa está bloqueada, esta no está bloqueada, la nueva no. Voy a intentar hacer, como he hecho antes, una imagen, no puedo. Oye, es que no puedo trabajar en la capa nueva. No, aseguraos de que está seleccionada la capa nueva, ¿vale? Y que estáis trabajando sobre ella. En este caso, simplemente le hacéis un clic a la capa y ahora sí os va a dejar trabajar sobre ella. Fijaos, ¿veis? Ahora sí. Por eso es muy importante que esté seleccionada la capa en la que quiero dibujar, lo primero, y segundo, que no esté bloqueada, ¿vale? Una vez que estoy aquí, vamos a ver ahora esta herramienta que es muy útil, que se llama herramienta pluma,
¿vale? Fijaos, yo hago, la selecciono y hago un clic, suelto, vengo al sitio donde quiero colocar otro nodo, otro punto, y hago clic y suelto, me vengo a otro, hago clic y así voy punto por punto adaptándome a la imagen. Aquí tenemos otro clic y ya, fijaos, muy importante que cerremos la forma. Si yo ahora mismo no cierro la forma, es decir, si la dejo por aquí, esta forma no será una forma cerrada, será una línea a la que después me va a costar mucho aplicarle degradados o cualquier cosa que quiera realizarle. Es muy importante, por lo tanto, crear una forma cerrada. Y para eso, en este último clic, para cerrar la forma, es decir, para volver a donde inicié esto, tengo que ponerme sobre el nodo, ¿lo veis? Y se activa, se pone de color rojo. Voy a ampliar un poco, por si lo queréis ver más de cerca. Fijaos, aquí es donde yo he empezado, entonces me coloco encima y ahora cuando se activa ese primer nodo, hago clic y fijaos que se ha completado esa forma. Ahora sí ya la tenemos completa y en este caso se me ha puesto de color negro, pero si queréis otro color, pues podéis simplemente darle a estos cuadrados que aparecen aquí y cambiar ese color, ¿vale? Fijaos, yo por ejemplo lo voy a dejar en este caso en violeta, ¿vale? Hemos cerrado la forma, tenemos una hecha, ahora perfectamente podría hacer esa montaña que está detrás. Consejos, siempre que hagamos una forma, ¿vale? Pues por ejemplo podemos empezar en este punto, en este, donde queramos, de esa montaña de detrás. Yo voy a empezar por el superior. Me voy a venir aquí, voy a bajar más, no me voy a quedar justo en este punto, ¿vale? De unión, porque si no luego se va a ver una línea aquí finita, blanca, y lo suyo es que la hagamos un poco más grande. Yo siempre digo, si la montaña de detrás existe y es completa, pues voy a hacerla completa. Me vengo aquí, por ejemplo, me vengo aquí, ahora doy por un punto, me vengo a este punto y ya voy y mirad, cierro. ¿Veis que se ha activado el nodo? Cuando se activa, hago clic y esa forma también está cerrada. La voy a poner de otro color. Oye, es que yo cuando lo hago me desaparece esa forma que hay detrás. Es decir, no veo esa curva serpenteante. Os digo, eso es porque, como hemos visto antes, aquí abajo tenéis la opacidad al 100%. Y de hecho, podemos ponerla si queremos al 100% o ponerla al 50%. En este caso, como voy a tener que seguir dibujando, yo la voy a dejar al 50% para que se vea, ¿vale? Pero no es algo importante porque todo esto lo podemos cambiar después cuando tenga que seguir dibujando. Fijaos, ahora lo que voy a hacer va a ser crear, en este caso, una capa nueva para hacer el fondo, porque a mí me interesa que esté aparte de estas formas, ¿vale? Voy a crear el fondo en una capa nueva, así que ya sabéis que me vengo al botón más, a vosotros aparecerá un botón más verde, le dais al más y fijaos aquí voy a ponerle fondo. Encima del actual o en este caso sí que puedo decir debajo del actual porque quiero que el fondo me quede debajo de las montañas. Le doy a añadir y ahora mismo esta capa, fijaos que se ha colocado en medio de las dos anteriores. Me vengo con mi herramienta rectángulo y voy a hacer ese fondo. Aquí lo tengo. Ese fondo, le voy a cambiar el color, está ahora mismo detrás de las montañas porque yo he creado una capa y le he dicho que se vaya detrás de las montañas. Aquí está, en fondo, ¿vale? Esta montaña primera, que está más cerca de nosotros en la perspectiva, ahora mismo no, ahora mismo está delante esta, ¿no? ¿Qué hago para poder traer esta montaña al frente, o sea, que se superponga a la montaña amarilla? Pues fijaos, puedo seleccionar la montaña violeta, me vengo a objeto y le digo traer al frente. Ahora ya tengo la montaña azul en el frente. Podría haber cogido también esta amarilla y haberle dicho objeto, enviar o bajar al fondo. ¿Veis? Y hace exactamente lo mismo. Tengo un fondo, tengo una montaña, tengo la otra montaña, todo está en orden. Estoy trabajando en mis capas según el orden que yo le había dado. Los vectores, que son las montañas, el fondo y la imagen que está por ahí detrás y que ya cada vez vamos tapando más. ¿Ok? Siguiente paso, pues fijaos, si quiero hacer, puedo incluso hacer ese sol que aparece ahí aparte. Puedo crearme otra capa, ¿sí? Nueva, y le voy a llamar
sol y le voy a decir que encima del actual. ¿Por qué quiero que esté encima? Aquí en este caso no se me superpone con nada, así que le doy a añadir y aquí tengo la capa sol. Importante tenerla seleccionada para trabajar sobre ella. Cojo la herramienta círculo, pulso la letra control y hago, en este caso, un sol. Totalmente regular porque estoy pulsando la letra control y le voy a dar otro color, me da igual, en este caso, por ejemplo, este, ¿vale? O incluso blanco. Vale, ya tengo un sol en una capa, fijaos cómo va cambiando aquí el orden, tengo el fondo y se activa esa capa y las montañas que están en la capa vectores. ¿Cómo sigo en este caso? Pues fijaos, tenemos aquí estas dunas serpenteantes. ¿Y cómo se consigue hacer esas curvas? Pues hay varias maneras de hacerlo, pero hay una que es muy efectiva y que os da menos trabajo y que es utilizando la herramienta pluma y otra nueva herramienta que os voy a enseñar. Fijaos, en este caso voy a coger la herramienta pluma y voy a empezar aquí, en este caso, en este punto, y fijaos que estoy en la capa vectores, ¿vale? Podría crear incluso otra capa nueva para hacer estas dunas, estas sombras sinuosas, pero voy a hacerlo sobre la capa vectores, ¿vale? Fijaos, empiezo aquí, ahora me voy aquí y hay que hacer un clic justo en el centro de las curvas. Es decir, si aquí hay una curva, que es así, hago un clic en el centro de la curva. Me voy al siguiente centro de la curva, que es este, ¿sí? Ahora me iría a este centro de esta curva que se origina, es aproximado, ¿vale? Da igual hacerlo aquí que aquí, pero cuanto más a ojo, porque no se puede hacer de otra manera, lo hagáis yendo al centro de la curva, mejor. Fijaos, me voy a ir, esta es toda esta curva, pues yo voy a hacer el clic aquí. Y ahora me voy aquí debajo y voy a cerrar la forma. Me vengo a la esquina, me vengo aquí y fijaos cómo se ha cerrado la forma. Claro, no tiene forma sinuosa, eso lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Fijaos que aquí ahora mismo parecería como roca, ¿verdad? Porque esa línea es muy recta, entonces podríamos simular en este caso la roca, pero vamos con esta herramienta, que es la herramienta nodo, vamos a modificar estos nodos, ¿vale? Le vamos a dar esa forma sinuosa. ¿Y cómo se hace? Voy a ampliar un poco, porque así lo vais a ver mejor, quizás más de cerca. Lo que hago es, con esta herramienta, voy a seleccionar uno de estos nodos. En este caso, este primero, mirad, se pone en rojo, yo le hago clic y se ha quedado como azul, ¿no? Pues ahora me tengo que venir aquí arriba a este menú que se acaba de abrir, ¿sí? Y darle a este botón que pone suavizar los nodos seleccionados. Fijaos cómo efectivamente se ha suavizado, se ha curvado ese nodo. Pues tengo que ir así con todos. Selecciono este y, perdonad, que es que se habían seleccionado todos, ¿vale? Entonces, selecciono el siguiente y le doy otra vez a este mismo, suavizar los nodos. Y así uno a uno. Selecciono, le doy, selecciono y le doy a ese botón de suavizar los nodos. Y ahora, fijaos, esto se llaman manecillas y si yo me pongo encima de esta manecilla, puedo editar, fijaos, la curva. Es decir, me puedo ir, pincharla y arrastrar para adaptarla a esa forma que tengo debajo. ¿Veis cómo me voy adaptando girando la manecilla? En este caso, por ejemplo, selecciono esta y igual me voy adaptando a esa sombra que tengo detrás. ¿Ok? Ahí estaría. Ya tendría hecha esa forma sinuosa. Aquí mirad que sale un poco la sombra hacia la derecha. Pues voy a adaptar esa manecilla un poco más. Ya está. A ver, el valor es aproximado, no hace falta que justamente coincida, pero fijaos cómo ha cambiado y le voy a cambiar el color para que veáis también cómo se ve ese efecto, ¿vale? ¿Qué me quedaría ahora? Pues es hacer lo mismo exactamente aquí. ¿Veis que tengo aquí un trozo de sombra que no he hecho porque no había hecho aquí un nodo? Si no, sí que podría. ¿Puedo crear nodos nuevos? Pues sí que puedo crear nodos nuevos, ¿vale? Con la herramienta de generar nodos, ¿veis? Le he dado un clic y me ha creado aquí, me ha creado un nodo nuevo aquí. Voy a volver a hacerlo otra vez para que lo veáis. Y lo que tengo es seleccionada la forma, selecciono la herramienta nodos y le doy a un más. Ah, no se me ha hecho nada. ¿Por qué? Porque tengo que tener seleccionado el nodo siguiente al que le quiero crear un nodo.
¿vale? Pues por ejemplo aquí le doy al más y hago un clic. Debería hacerse. Ahí está, ¿lo veis? Si lo hubiese hecho previamente, pues mirad, ¿veis? Ahora ya puedo, como lo he hecho, puedo hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo con los otros, ¿veis? Lo toco las manecillas para que se adapte a esa sombra. Voy a hacer esta otra sombra, vuelvo a coger la herramienta pluma, voy a empezar por aquí arriba, coincide con el pico, así que me vengo aquí, ¿veis? Centro de la curva, centro de la curva, centro de la curva, centro de la curva y ya, pues, por ejemplo, me puedo venir aquí, como os digo, hacerlo un poco más grande. No os quedéis justo en este punto para que no os aparezca luego una línea, ¿vale? Hacerlo un poco más grande, os venéis ya aquí, por ejemplo, y ya salís rectos hacia el primer nodo. Importante, cerrar la forma, mirad, ahí lo tengo. Bien, formas angulosas, vamos otra vez a suavizar esto para hacerlo sinuoso. Volvemos a repetir lo mismo, selecciono el nodo, clic, y aquí tenemos suavizar los nodos seleccionados. Esta curva con ese nodo se ha vuelto a seleccionar todo, así que clic fuera y vuelvo otra vez. Selecciono solo uno y ahí lo tenéis. Otro, clic en el siguiente, otro y clic en el siguiente y otro. Voy a mover las manecillas. En este caso, fijaos, selecciono el nodo y activo esa manecilla. Selecciono el nodo, igualmente puedo ir tocando todas esas manecillas, que como veis ya tenemos esa sombra. Bien, pues ahora mismo mi paisaje ya está prácticamente terminado. Ya es cuestión de simplemente seleccionar, voy a quitarle intensidad, de seleccionar y darle intensidad a todas estas cosas que están ahora como semitransparentes. Esto resulta que se me superpone a la montaña. Vale, pues vamos a trabajar. Primero, voy a desbloquear la imagen, ¿sí? Para poder cogerla y quitarla. O ni siquiera me haría falta, porque veis que aparece un ojito aquí. Si le doy a ese ojito, el fondo desaparece. Fijaos, ¿lo veis? Perfecto. Pues entonces ahora ya simplemente es cuestión de seleccionarlo todo, porque como quiero darle intensidad a todo, me voy a venir a edición, seleccionar todo. Y se han seleccionado todas las formas. En este caso, todas las formas de la capa. ¿Vale? Y le voy a dar un 100%, porque quiero que tengan intensidad total. Ahí las tenemos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues le voy a poner, para que no sean las montañas de distintos colores, esta que era amarilla, la voy a poner del mismo violeta que tenía antes, o incluso, si puedo, le voy a dar un poquito más de oscuridad. Voy a intentar sacar más colores. Fijaos que aquí puedo, con estas flechas, puedo seguir bajando y buscar más colores. La voy a poner un poquito más intensa, más oscura, en este caso. A ver si encuentro el tono. Ahí está, ¿vale? Y estas sombras, pues las voy a dejar así como están. Fijaos, ¿qué está pasando ahora? Pues que esta que he hecho es la primera y por lo tanto está más adelante y me viene bien, no se me superpone. Pero aquí tengo un problema, que es que se me está superponiendo esa forma, esa sombra, a la primera montaña. ¿Qué tendría que hacer? Pues en este caso volver a recurrir a seleccionar esta forma y traerla al frente igual que esta. Voy a hacerlo para que veáis qué problemas nos pueden surgir. Yo me selecciono en este caso esta montaña, ¿la veis? La tengo seleccionada y le voy a decir objeto traer al frente. Me acaba de desaparecer la sombra. Y ahora seleccionarla es muy difícil porque está detrás, ¿vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues yo en este caso, fijaos, os recomiendo que traigáis la sombra un poquito fuera, con la herramienta selección la sacáis fuera. Ahora le dais a esta a objeto traer al frente, ya se ha venido delante, y ahora selecciono esta, que sí que me deja seleccionarla, objeto traer al frente, y la vuelvo a llevar con la herramienta selección a su sitio. Fijaos, la hago coincidir perfectamente. Ahí la tengo, ahí tengo ya ese paisaje sinuoso. Tengo en este caso el fondo al que no le había aplicado el 100%, ahora sí, está azul. No le pega mucho este fondo porque esto es como más nocturno, así que le voy a poner un fondo así, ¿sí? Y en este caso, pues fijaos que tengo aquí este sol que ahora mismo ya se acaba de convertir sin querer en luna. Y se superpone, si quisiese ponerla aquí, fijaos, detrás de o entre estas dos montañas o por aquí detrás,
y que quedase detrás de las montañas, ¿qué tengo que hacer? Pues fijaos, que es que está en una capa aparte y encima esa capa está arriba del todo. Entonces, por mucho que yo le diga objeto bajar al fondo, no va a bajar al fondo. ¿Por qué? Porque está en una capa que está encima de las demás. Si quiero llevarla detrás de las montañas, tengo que pincharla aquí y arrastrarla hasta debajo, en este caso, de las montañas. ¿Lo veis? Porque las montañas las he hecho en la capa vectores. Así que todo está en orden. Al fondo la imagen, que la tengo en modo no visto, tengo el fondo, que es este fondo azul, y tengo, en este caso, el sol. Y a continuación, las montañas. Es una cuestión de, si está en la misma capa, trabajo con objeto, enviar al fondo, traer al frente, y si está en diferentes capas, mover la posición de las capas para que ocupe ese lugar. Aquí tenemos este paisaje sinuoso utilizando las herramientas, en este caso únicamente pluma y herramienta nodo. Fácil, sencillo, y sería bueno que para el próximo día, trabajando en casa, tuvieseis este archivo en este punto, ¿vale? Para trabajar quizá en otras cosas que sería ya empezar a aplicar degradados y diferentes transparencias.